queremos también aprovechar muy bien el tiempo, así es que yo quisiera invitarle a que abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo 10, versículos 37 al 39. Esta tarde queremos hablar acerca de avanzar en el reino de Dios. ¿Podría ayudarme a repetir el título del mensaje? Diga conmigo, avanzando en el reino de Dios. Avanzando en el reino de Dios. Amén. ¿Nos da gusto? Gracias. Siempre es una alegría ver a Abraham Reyes, que me echó la mano hoy con el bajo. Damos un aplauso al Señor por la vida de Abraham. Gracias, Abraham. Dios te siga usando y abriendo puertas. Bien, tenemos acá una imagen. No sé, ¿a quién le recuerda esta imagen? Ese personaje. A Narnia, me van a decir algunos. No, ya va a ver a qué se refiere. Pero vamos a leer en Hebreos 10, 37 al 39, dice la Escritura, porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. Lo voy a repetir, porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. Un poquito. Y dice la Biblia, y no tardará. Señor no tardará, va a venir en el tiempo perfecto. Y de que viene, viene. ¿Cuántos están esperando su venida? ¿Cuántos están viviendo sabiendo que Él viene? ¿Cómo se sabe si alguien está esperando la venida del Señor? En la manera en que vive. Dice, justo vivirá por fe. Ahí está. El que está esperando la venida del Señor, ¿cómo vive? Justicia y fe. El justo vivirá por fe. Y dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo vuelvo a leer. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Puede decir conmigo, yo no retrocedo. No retrocedo. Yo soy de los que avanzo en el reino de Dios. Cuando avanzamos en el reino de Dios, nos volvemos testigos eficaces. Usted sabe que Dios es llamado, según lo que acabamos de leer, a estar avanzando hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero hay cosas que nos pueden hacer retroceder y a la larga patinamos y no pasamos del mismo lugar. No hay madurez. Hay gente que viene a la iglesia, recibe la palabra, pero cuando no está dispuesta a obedecerla porque no le conviene a los propósitos carnales, se mantiene retrocediendo y entonces nunca avanza y el tiempo va pasando. Y al final de los tiempos, cuando venga el Señor, debemos entender que la Biblia dice que la condenación va a ser esta. La condenación está basada en cuanto al amor que tú le tienes a la luz. La Biblia dice, esta es la condenación, que la gente amó más las tinieblas que la luz. Esa va a ser la condenación, porque las obras eran malas. Entonces, la vida cristiana requiere estar avanzando, y para avanzar se requiere fe. La Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta tarde, rápidamente, quiero que vea un ejemplo de alguien que logró avanzar en el reino de Dios y que en el ejemplo de él vemos claramente cómo nosotros somos llamados a alcanzar el progreso espiritual. Diga conmigo, progreso espiritual.
que realmente nos va a garantizar el éxito como hijos de Dios. Y para eso yo quiero mostrarle una palabra hebrea que se llama Selah. ¿Puede decirlo conmigo? Selah. Selah. Selah en hebreo o en una palabra hebrea origen del caldeo es avanzar. Pero esta misma palabra en nuestras Biblias es traducida muchas veces como prosperar. La palabra Selah significa avanzar, pero muchas veces en nuestra Biblia aparece como prosperar. Y el ejemplo que vamos a ver hoy, porque me gustan mucho las historias. La Biblia nos cuenta historias, pero dentro de esas historias hay un propósito del Señor, que aprendamos los principios para alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Ser progresando, más bien decir prósperos, pero mantenernos prosperando y progresando hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo. Mire esto, en Daniel 6:28 dice la escritura: así que Daniel Selah, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Hay mucha gente que cuando viene un cambio de gobierno, cuando viene una nueva autoridad, se afligen. Si están en el gobierno dicen me van a quitar el empleo. Si no son del partido del gobierno dicen no voy a tener empleo. Y mucha gente se aflige cuando hay cambios de gobierno. Pero los que esperan en Jehová, dice la Biblia, que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor es realmente el que abre puertas y nadie puede. Conozco a una persona que ha estado durante diferentes periodos con diferentes partidos políticos, pero ha estado siempre ahí, y lo que la ha mantenido ahí ha sido su fe en Jesucristo. Y una persona que se ha mantenido con principios. Y en esto, como Daniel prosperó, y esto es algo muy interesante, yo quiero que mientras usted y yo examinamos lo que pasó con Daniel, una parte porque es muy extenso, pero vamos a ver una parte, se dé cuenta cómo usted también y yo podemos alcanzar la promoción del cielo. Daniel fue alguien que fue promovido. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios es un Dios que nos lleva de gloria en gloria. Entonces, al ver 7 secretos en la vida de Daniel, que Dios quiere que nosotros los tengamos, los practiquemos, los hagamos, usted va a tener un Selah, usted va a avanzar en el reino de Dios, usted va a tener un progreso espiritual hasta alcanzar el éxito. Y usted sabe que el éxito no es en base a la abundancia de bienes. El Señor dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes. Pero a la luz de la Escritura nos damos cuenta que aquellos que tienen a Dios como tesoro, Dios les da tesoros, porque su corazón no está en ello. Vemos que el primer libro de la Biblia es la Biblia de un hombre muy rico, pero su tesoro era Dios, no lo que Dios le daba. Si tu tesoro es el que te da y no lo que te da, entonces estás en la verdadera prosperidad. Porque puedes no tener, pero siempre lo tienes todo. No sé si me voy a entender. Puede que no tengas, pero lo tienes todo. Porque el que tiene al Señor gobernando, lo tiene todo. Señor Jesús a veces no tenía para pagar, pero como tenía una relación correcta, siempre tuvo para pagar. Por eso no se pierde el martes, vamos a hablar de relaciones sabias. Sé que le va a ser de bendición. Y el martes traiga peticiones de oración, porque creemos que el Señor va a hacer milagros en medio nuestro. Así que véngase con mucho ánimo. Entonces dice la Biblia que Daniel Selah prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro del persa. Este es el último versículo del capítulo 6 de Daniel. Vámonos al principio para entender cómo fue esto. Usted sabe que Nabucodonosor había gobernado, pero después gobernó el hijo, y vino el tiempo del rey Darío, y este era el imperio medo-persa. Los judíos, los israelitas habían sido llevados a la cautividad, entre ellos Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego.
Y dice la Biblia que Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Pero había un hombre llamado Daniel, que dice la Biblia que él tenía una relación correcta con Dios. Y Dios lo había promovido a él a ser uno de los principales. Dice la Biblia que el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Tú puedes anhelar un trabajo, puede ser que no tengas trabajo. No hay nada mejor para obtener un buen trabajo, porque ¿cuántos saben que el Señor da buenos trabajos a sus hijos? Yo conozco gente que ha orado por un trabajito y Dios les ha dado un trabajito. Y conozco gente que ha orado, Señor, yo quisiera un trabajo donde yo pueda desarrollar lo que tú me has permitido hacer. Quiero que sea en inglés, porque en mi beca aprendí en inglés. Y quiero que me toque trabajar con la contabilidad de Estados Unidos, porque esa es la que yo aprendí en la beca. ¿Y sabe qué le proveyó el Señor? Un trabajo exactamente como lo pidió. Dios es un Dios que dice la Biblia que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Pero muchas veces el error nuestro es un problema de comunicación, un problema de relación, un problema de intimidad. Teniendo a un Dios tan poderoso, no acudimos a Él con fe. La Biblia dice que el Señor viene pronto, pero el justo vivirá por fe. Muchas veces retrocedemos porque no caminamos por fe. Pero sigamos leyendo. Dice la Biblia que no solo estaba Daniel con el rey Darío, había otros administradores y altos funcionarios, pero pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. El Señor nos da la capacidad, amén. Y Daniel tenía gracia, tenía el favor del Señor, tenía dones del Señor, tenía inteligencia. El Señor dice la Biblia en el primer capítulo que él era 10 veces más apto que los demás. Entonces, lo que sucedió fue algo que sucede también en las empresas hoy en día, o en los trabajos, o con otra gente que está a tu alrededor. Hay gente que se enoja con aquellos que Dios prospera. Hay gente que le hace la vida imposible a aquellos que Dios está levantando. Hay gente que se enoja del bienestar de otros. Hay gente que no puede ver, como dicen, en cara, no sé qué. ¿Cómo dice? ¿Cuál es el dicho? En cara ajena. En cara ajena. Ojos bonitos en cara ajena. Cartagena. No, en cara ajena. Ojos bonitos. Pero mire, esta gente envidiosa dice que los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno. Hay gente que empieza a buscar faltas en aquellos que están agradando a Dios. No te extrañes de eso. Dice, alguna falta en la manera que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero lo que pasó, no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Ellos lo envidiaban y la Biblia dice en Eclesiastés que toda obra excelente despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Cuando hay envidia es una buena seña, porque significa que estás haciendo el trabajo como para el Señor, con excelencia. Y eso es lo que espera el Señor de sus hijos. ¿Quiénes tendrían que ser los mejores trabajadores? Los hijos de Dios. ¿Quiénes tendrían que ser los que menos faltan a trabajar? Los hijos de Dios. ¿Quiénes tendrían que ser los primeros
para caminar la segunda milla? Los hijos de Dios. ¿Quiénes tendrían que ser los que menos se quejan? Los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos cartas abiertas, llamados a testificar. Si tú eres de los que más se quejan, de los que peor trabajan, de los que se roban cosas del trabajo, un borrador, lapicito, papel higiénico también. Todo eso no cabe. Pero en este versículo nos damos cuenta que la envidia es evidencia del que trabaja con excelencia. Entonces, Daniel era envidiado. Pero vemos en Daniel algo que nosotros también podemos llevar en nuestra vida y que nos va a permitir avanzar en el reino de Dios. En primer lugar, vemos la fidelidad de Daniel. Daniel era un hombre fiel. La Biblia dice que Daniel era fiel en lo que hacía, y esto me llama mucho la atención porque para avanzar en el reino de Dios debemos entender que Dios promueve al fiel. Cuando tú permaneces fiel, la Biblia dice que hay promoción del cielo, y ya lo vamos a leer, pero quisiera definir la fidelidad. Fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Lo repito, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Daniel era firme, constante en sus afectos, idea y obligación y cumplir los compromisos establecidos. Él era fiel. Fiel, por ejemplo, como él es el esposo con la esposa, como son los esposos y las esposas en El Salvador, todos son fieles. Bueno, eso es lo que Dios espera. La Biblia dice en Mateo 25:21 un principio de promoción. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Daniel era un hombre que había alcanzado el puesto máximo después del rey, porque en primer lugar era un hombre fiel. ¿Cómo eres tú en tus relaciones con la gente a la cual sirves o bajo la cual estás? Hay mucha gente que aún estando en Cristo son murmuradores, trabajan pero lo hacen de mala gana, tienen una mala actitud, murmuran con sus compañeros de trabajo, no son gente que es fiel en lo poco, sino que en lo poco son rezongones, se dan a la tarea de envenenar a otros a veces de cosas que suceden. Pero la Biblia dice que Daniel no se contaminaba, Daniel se mantenía fiel. Si tú quieres que la promoción de Dios venga a tu vida y sabes que Dios quiere promovernos porque Él nos lleva de gloria en gloria, pero hay cosas que impiden esa promoción y una de ellas es ser infiel. Puede ser un salmista que si lo invitan a una iglesia tal vez pequeña, tal vez en un lugar allá pues de San Alejo, bien lejos, Tangalona nos fuimos, pero puede ser que hay gente que dependiendo así dice: no, aquí sí, los intereses, el corazón dividido, donde no vemos al Señor en lo que hacemos. Y esa es la clave, poder ver al Señor en lo que hacemos. Muchas veces en lugar de ver al Señor vemos al jefe y no servimos a Dios, sino terminamos sirviendo al ojo del hombre. Amado hermano, usted trabaje como para el Señor, sea fiel, entienda que el Señor le ha dado ese trabajo y trabaje como para Él. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo van a promover. Pero muchas veces nosotros perdemos de vista al Señor y solo vemos de una manera horizontal en lugar de ver de manera vertical. Dios necesita fieles en los diferentes lugares en este país, y usted y yo
somos llamados a caminar en fidelidad. Daniel era fiel, pero también, en segundo lugar, él era siempre responsable. Me llama la atención que Daniel era siempre responsable. ¿Cómo son los salvadoreños? Y responsable. ¿Qué significa ser responsable? Daniel era siempre responsable. Responsable viene de responder. Responsable significa tener la capacidad de responder de una manera honesta, verdadera, correcta, justa ante las obligaciones que yo tengo. El problema del hombre comenzó con una irresponsabilidad, definitivamente. En pantalla aparece un cuadro de allá por Italia, donde alguien dibujó una escena del huerto donde él confronta a Dios. Y el Señor les pregunta: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y él, en lugar de asumir su responsabilidad, le echó la culpa a Dios y le echó la culpa a la mujer. Le dijo: la mujer que tú me diste me dio del fruto. En otras palabras, estaba diciendo: yo no tengo nada que ver. Sí tuviste que ver, porque no le dijiste que no. No fue responsable. Y ese es un problema que acarrea el retroceso de los hijos de Dios, cuando no somos responsables. Todos nosotros podemos cometer errores. Tenemos un cuerpo de bajeza. Pero lo peor que puedes hacer cuando cometes un error es creerte Dios, creerte el infalible, creerte el que no te equivocas, creerte el Charles Atlas, creerte Schwarzenegger, creerte el que no falla. Amado, nadie de aquí es infalible, solo Dios. Pero cuando cometemos un error, no hay nada mejor que ser responsable, decir la verdad, responder de una manera honesta. Hay gente que en su trabajo le prestan un carro y de repente, ¡puc!, le pega. Pero no llevan control y de repente el jefe: ¿y quién le hizo ese camanance? Nadie se hace cargo. ¿Quién fue? No hay responsabilidad. Pero es que me pueden quitar el empleo. No hay nada mejor delante del Señor a quien estamos que tú hables con responsabilidad, que seas honesto. Porque cuando tú haces eso, aunque te puedan quitar el empleo, el Dios que te dio el empleo y que está sobre todo, honra a los que le honran. Entonces tal vez puedas perder ese empleo, pero como Dios mira tu responsabilidad, Dios te promueve y te progresa y avanzas, no retrocedes. Cada vez que tú obedeces la palabra, estás avanzando. La Biblia dice, por ejemplo, hablando de los matrimonios, el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Dice 1 Corintios 7:33. Sus intereses están divididos de la misma manera. Una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. Una mujer que no está casada puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu. O sea, no todas o no todos de repente se casan, pero si no se casa puede dedicarse al Señor en cuerpo y en espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. O sea, la Biblia nos habla que cuando estamos casados, por ejemplo, hay responsabilidades. A nosotros se nos va a pedir cuentas. La viña que tenía que cuidar no cuidé, dice la Escritura. Antes que todo lo demás, Dios puso en el huerto, no puso una iglesia, no puso un trabajo, primero puso una familia. Y esa, por ejemplo, es una responsabilidad nuestra cuando estamos casados, de cuidar la viña, de cuidar a nuestra casa. Responsable. Me gusta que Daniel era, dice, totalmente responsable. A veces somos responsables en unas cosas, pero en otras no. Amado, sé que es difícil a veces decir la verdad. Sé que nos vienen temores, dudas. Pero al que habla verdad,
el Señor lo promueve y lo respalda. Puede ser que en el momento sea difícil y no veas la promoción rápidamente, pero no te confundas. No porque no la veas rápidamente significa que Dios no ha visto lo que hiciste. Tarde o temprano llegará la bendición. La Biblia dice que José no había cometido nada, él simplemente, la mujer de Potifar fue la que había hecho todo, pero él fue injustamente metido en la cárcel. Pero como usted ha visto en la Escritura, de la cárcel Dios lo mandó a llamar. No sé si ahorita estás en una condición de cárcel. La cárcel nos habla de confusión, oscuridad, no entendemos. Pero créeme y te profetizo que de ahí el Señor te va a sacar por cuanto tienes fe, por cuanto quieres agradarle. Dice la Biblia que también Daniel era totalmente digno de confianza. Totalmente digno de confianza. ¿Es usted totalmente digno de confianza? Dios quiere que los hijos de Dios seamos fieles. Dios quiere que los hijos de Dios seamos responsables. No como Adán y Eva, que no respondieron como se debía. Tenían que decir sí, perdón. Yo lo hice. Yo arruiné esto. Yo hice lo que no tenía que hacer. Yo fui, perdón. Yo lo hice. Me encanta esa gente que de repente saliendo de un parqueo le pasan dando a un carro. Agarran su tarjeta, ponen número y le ponen: discúlpeme, yo le pegué por error a su carro. Aquí le dejo. Y le dejan en el parabrisas para que cuando la persona vea, llámeme para arreglarle su carro. Eso es una persona de Dios y responsable. ¿Ha visto usted eso? Sí, en otros países, hermano. En otros países lo hemos visto. Pero es que no tengo plata. Hermano, puede ser que usted no tenga dinero, pero cuando usted hace lo correcto, el cielo se abre. Y puede ser que ni trabajo tenga, pero el Señor suple conforme a sus riquezas en gloria. Nosotros pasamos algunos meses sin trabajo y me hubiera convenido para bajar hace años, pero siempre había que comer. Amado hermano, fiel, responsable, pero también, en tercer lugar, totalmente digno de confianza. Una característica de la gente que es digna de confianza, como era Daniel, era que no era chismoso. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Una persona digna de confianza sabe guardar una confidencia. No anda diciéndole. Puede ser que alguien abrió su corazón y te dijo algo: mira, estoy en esta situación, y abre el corazón. Una persona que aprende a guardar secretos, que no anda divulgando, sino que es una persona digna de confianza. Esas personas necesita el Señor. La Biblia dice que cuando confesamos unos a otros nuestras faltas, somos sanados. Eso dice Santiago capítulo 5. Pero muchas veces no puede haber esa confesión porque hay mucha indiscreción. Nos gusta, porque el chisme, dice la Biblia, que es como un bocado deleitoso, delicioso. ¿Ya viste la Gladys? Ese carro, ¿de dónde lo sacó? Yo te digo que tengas cuidado. No te juntes mucho con ella. ¿Ya viste que le dieron la jefatura a Adelaida? Por decir un nombre del que no hay nadie acá. De Heidi, sí. Dice que le dieron la jefatura a Adelaida. Y con aquella envidia. Yo tened cuidado. La verdad que el chismoso anda contándose, porque fíjate que la vez pasada la vi con el supervisor. Los vi por ahí bien juntitos. Y empiezan a poner en mal. Y a veces tienen el descaro.
hace algún tiempo cuando trabajé con ella me dijo que fulano de... Hermano, eso a Dios le entristece su corazón, al Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando no hay gente digna de confianza, la gente no puede ser libre, porque ya no tienen libertad para contar cosas que tal vez están sufriendo en su corazón y que son necesarias traerlas a la luz para romper pecados ocultos, para ser libre de situaciones donde continuamente estoy cayendo en lo mismo y me afecta en mi comunión con Dios. Por eso es necesario que haya gente digna de confianza. Daniel era alguien digno de confianza. Cuando tú te conviertes en alguien digno de confianza, siempre recuerda, cuando alguien te cuente algo, sé una tumba para, no saques eso. Si lo que vas a decir va a venir en detrimento de esa persona, si lo que vas a decir le va a causar que esa persona la vean diferente, le afecte en su relación con otros, ten cuidado de eso. Cuando tú eres una persona digna de confianza, estás avanzando. Cuando eres fiel, estás avanzando. Cuando eres responsable, estás avanzando. Y la palabra que vimos de prosperidad, que en el hebreo es avanzar, nosotros estamos siendo más como Cristo. La gente digna de confianza, la Biblia dice en Segunda de Reyes que había gente que no fue necesario pedirle cuentas de ese dinero a los supervisores de la construcción, porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Y cuando hay gente digna de confianza, la cosa fluye mejor. Recuerdo cuando trabajaba en la cooperación técnica alemana. Ahí conocí a Ingrid, por cierto. Trabajaba de contador y a mí me tocaba llevar la contabilidad de Alemania. Y fíjate que la contabilidad de Alemania, las cuentas son cortitas. Había una cuenta que era las 6,000, que significaba Sachen, cosas, Sachgute, cosas. Y ahí ponía un montón de cosas, iban a parar ahí. Cuando fui a verla, cuando de repente hubo una contrapartida y ya no teníamos solo dinero de Alemania, sino que teníamos que llevar dinero del Salvador, porque los alemanes se dieron cuenta que había un problema de la paternidad, donde la gente no apreciaba a su misma gente y no invertía en su misma gente. Entonces dijeron los alemanes, vamos a ayudarles, pero ustedes tienen que poner la mitad. Entonces había dinero salvadoreño y para llevar esa contabilidad fue necesario meter el sistema de contabilidad del gobierno. En el sistema local eran unas cuentas largas que lápices mongol color amarillo, cuenta 10-01-45-786-22, y para cada una. ¿Qué hace eso? Que se vuelva todo más engorroso. ¿Y de dónde viene? Y todo tarde más y que todo. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay gente digna de confianza, porque desconfiamos de todo mundo y por las pruebas, ¿verdad?, de tanta corrupción. Pero cuando hay gente digna de confianza, la cosa fluye mejor y más rápido, somos más eficientes. Daniel fue prosperado porque era fiel, responsable y digno de confianza. Dice la Biblia que la fuente de poder de Daniel, ¿cómo es que era fiel? Usted dirá, pero hermano, a veces nos cuesta, usted sabe que en el trabajo hay amigos y uno pues sí se mete en esa atmósfera. Lo que hacía que Daniel mantuviera apartado de eso era su comunión con Dios. Yo sé que los ambientes y la atmósfera de trabajo influyen en nosotros, pero cuando tú aprendes a tener intimidad con Dios, aprendes a conectarte a la fuente, aprendes a conectarte al reino de Dios, entonces del mismo reino de Dios te conectas a los principios, te conectas a la manera de caminar como Cristo caminó y vas en fidelidad, vas en responsabilidad, vas digno de confianza. La Biblia dice que esos hombres dijeron, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en su relación con la ley de su Dios. Y esto es bien interesante porque Daniel amaba la ley de Dios, ellos se dieron cuenta, él era un apasionado por la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? En los discipulados estamos aprendiendo
un versículo cada semana. El versículo de esta semana, a ver, ¿alguien sabe cuál es? Bueno, esta semana tenemos vacación, pero ya se lo puede ir aprendiendo. Es Hebreos capítulo 10. A ver qué dice el versículo de semana. Ahí se lo dejo de tarea. Pero amado, ¿por qué memorizamos versículos? Porque la palabra de Dios es un arma poderosa para vencer al diablo. Jesús venció al diablo y sus secuaces con la palabra de Dios. Y debemos entender que estamos en una lucha. ¿Cuántos saben que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? Eso no fue una prédica, esa es una vida diaria, que estamos contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estamos en una lucha constante, espíritus. Hace poco me hablaron de una persona que estaba teniendo luchas, malos pensamientos, problemas en el trabajo, pero cuando examinamos la vida de la persona estaba muy desconectada del Señor. Habiendo estado en Cristo, se había desconectado del Señor, entonces tiene luchas en su mente y debe entender que hay un reino invisible contra el cual estamos nosotros peleando, no contra nuestro cónyuge, no contra la gente del trabajo, no contra el jefe de tu trabajo. El reino de las tinieblas quiere hacerte la vida imposible, pero cuando amamos la palabra siempre vamos a tener algo que nos ayude a vencer toda artimaña del diablo. Amén. La Biblia dice que esta gente, los administradores y los altos funcionarios, se presentaron ante el rey y dijeron: ¡que viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. Estos lograron engañar al rey a causa de la adulación. Le dijeron que en un mes nadie pueda orar, sino que a través de usted va a ser el mediador, rey Darío. Y el rey Darío se sintió: ¡ja! Es cierto, qué lindo que puedan orar a través de mí, que me oren a mí. Fue engañado y el rey Darío apreciaba a Daniel, pero estos astutos dijeron: es la única manera de deshacernos de Daniel, al que envidiaban. No te extrañes de cosas que puedan suceder con gente que está siendo guiada por el diablo contra ti. La Biblia dice en el Salmo 37 que los malvados en su enojo miran con rabia a los buenos y buscan hacerles mal, pero Dios se burla de ellos, pues sabe que pronto serán destruidos. No la agarres contra compañeros de trabajo, no la agarres contra gente en tu entorno, vecinos, no. Daniel se dio cuenta de esa ley y pudo haber dicho: rey Darío, eso nos va a afectar, eso están haciendo algo indebido, pero no, él no se preocupó por eso. Él lo que se preocupó es por mantener su relación con Dios. Dice la Biblia que cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, en lugar de ir a reclamar a Darío o reclamarle a esos gobernadores, a esa gente, fue a su casa y se arrodilló. Puede decir conmigo, como de costumbre. Como de costumbre. Él tenía un hábito. ¿Y cuál era el hábito de él? En la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, porque ellos oraban con dirección a Jerusalén. Oraba 3 veces al día: desayuno, almuerzo y cena con el Señor, tal como siempre lo había hecho. O sea, era un hábito en él, dando gracias a su Dios. Amado hermano, apunte esto en su corazón y me va a testificar.
Cuando se vuelve un hábito en usted, su intimidad con Dios, la oración, todo cambia. Usted va a ver cómo muchas cosas que usted tal vez, mucha gente resuelve peleando, usted la va a resolver sin estrés, sin frustración, sin desgaste. El diablo quiere que usted y yo no nos desgastemos en cosas que no debemos desgastarnos, teniendo al Dios grande que tenemos, todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, y que dice: clama a mí y yo te responderé. Daniel oraba. Daniel dijo, él se volvió deleitoso. Yo sé, mi hermano, que tal vez para ti no es deleitoso orar ahorita, pero pídele al Señor: yo quiero que el orar para mí se vuelva un hábito placentero. Yo sé que cuesta orar porque muchas veces Dios no te responde en tus tiempos. Cuesta orar porque a veces no ves resultados, pero créeme que a Dios le encanta que tú vengas delante de su presencia. Desayuno, almuerzo, cena. No solo orar para comer, me refiero, obviamente, pero que vengas delante de Él. Él vino, se dio el problema, era de vida o muerte, pero no luchó con armas carnales. Muchos de nosotros la regamos y desgastamos por va de luchar con armas carnales. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y nuestras armas están en nuestra relación con el Señor. El Señor es el que puede cambiar un edicto de un rey, pero también un mandato de un jefe, por ejemplo. El Señor tiene control sobre todo. Entonces, cuando tú acudes con Él, y claro, a veces nosotros le hemos regado y es mejor ser responsable y aceptar nuestro error, pedir perdón y enmendarlo. Pero a veces, como en este caso, que Daniel era totalmente justo, no había hecho nada malo, sino que la maldad de otro vino, como el diablo que está acusándonos constantemente. Dios ha puesto una manera eficaz para vencer, y es a través del hábito de la oración. Por eso dice la Biblia en Efesios, mire qué lindo: no se olviden de orar. Muchas veces nos olvidamos de orar, pasan 24 horas y se nos olvida orar, pero Daniel no se olvidaba de orar, tenía un hábito. Pídele al Señor: Señor, yo quiero tener ese hábito, a mí me cuesta, así como tengo el hábito de Netflix, Señor, quiero tener el hábito de orar. Así como tengo el hábito de YouTube, quiero tener el hábito de orar. Así como tengo el hábito de jugar, quiero tener el hábito de orar, Señor. Esto es lo más importante en mi vida. Así como tengo el hábito de muchas cosas de la mañana, tal vez. Estas 2 semanas atrás estoy teniendo el hábito de levantarme a las 4 de la mañana porque voy al gimnasio. Los primeros días cuesta, de repente le duele a uno todo, le duele los bíceps, le duele los tríceps, le duele el bíceps, le duele todo, le duele los músculos, pero poco a poco, porque al principio, los principios cuestan, pero sabe, poco a poco se va viendo algo que va agarrando uno el ritmo y siente gusto, y el día se siente especial, la circulación de la sangre se siente genial. Ahí está uno con la elíptica haciendo cardio, y no se nota todavía, pero de repente ya va a ver. Mi amado, los hábitos, somos gente de hábitos, pero el hábito más importante es el hábito de comunicarnos con el Señor. Él ya lo sabe todo, yo sé, pero Él se deleita en oír su voz. Tal vez usted no lo ha visto así, pero Dios le encanta oír su voz. Y que usted venga delante de Él. Y Daniel dijo: mira, Señor, lo que esta ley ha puesto. Quieren acabar conmigo, me tienen envidia, pero tú eres Dios todopoderoso, no hay nada difícil para ti. Traigo mi corazón. Señor, tal vez he hecho algo malo y por eso ha venido, y hoy abro mi corazón. La Biblia dice: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. ¿Cuándo hay que dejar que nos dirija el Espíritu Santo? Siempre. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Oren también por mí y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido en secreto. Hágame un favor, ore también por mí. Dice la Biblia, y me encanta, y yo quiero que usted le tome foto con su celular. Filipenses 4, 6, 7 en la versión de Message. Mire qué lindo. Dice la Escritura: no se moleste
ni se preocupe. En lugar de preocuparse, ore. Cuando vienen problemas, ¿qué es lo que nos pasa? A veces nos molestamos y nos preocupamos. Pero la Biblia dice, ni te molestes, ni te preocupes, sino que ora. Cuando yo diga sino que, usted dice ora. Ni te molestes, ni te preocupes, sino que ora. Deje que las peticiones y las alabanzas conviertan sus inquietudes en oraciones y deje que Dios conozca sus preocupaciones. Antes de que se dé cuenta, un sentimiento de la llenura de Dios, donde todo está obrando para su bien, le tranquilizará. Es maravilloso lo que sucede cuando Cristo desplaza la preocupación en el centro de su vida. Tal vez en el centro de tu vida ahorita está preocupación. Y la manera en que Dios ha diseñado para desplazar esa preocupación de tu corazón es a través del hábito de la oración. Voy terminando. ¿Por cuál iba? Quinto, ¿va? Daniel era un hombre agradecido. ¿Quieres avanzar en el reino de Dios? Mantente agradecido. La Biblia dice, estén siempre alegres. ¿Cuándo hay que estar alegres? Siempre. Mira, el que está a la par, si tiene cara de arrugado o empurrado o está siempre alegre. Y mire, nunca dejen de orar, dice. Si somos sinceros, a veces dejamos de orar, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice, nunca deje de orar. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en algunas circunstancias. No dice así, ¿verdad? No dice, perdón, sean agradecidos en todas circunstancias. ¿Me quitaron el trabajo? Gracias, Señor. ¿Me cortó la novia? Gracias, Señor. Me le declaré y me dijo que no. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Compré lotín y no me salió. Gracias, Padre, porque ahora aprendí a no volver a comprar este volado. Se te ponchó la llanta, sea agradecido. No tienes ni un centavo en la cuenta. Gracias. La gratitud tal vez no cambia en el momento la cosa, pero te cambia a ti. Porque cuando le estás diciendo gracias, le estás diciendo, Señor, no te equivocaste. Cuando le estás diciendo gracias, le estás diciendo, puede ser difícil, pero tú tienes la última palabra y tus planes son de bien. Alguien que está agradecido, confiando en el Señor. No lo entiendo, pero gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres fiel, eres poderoso. Esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos en todas circunstancias, que oremos, que nunca dejemos de orar y que estemos siempre alegres. Si no te has aprendido los 5 que acabo de mencionar, por lo menos aprendes 3 cosas. Estar siempre alegres, nunca dejar de orar, ser agradecido en todas circunstancias. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y también dice, no apaguen al Espíritu Santo. Porque a veces no hay gozo, no hay alegría porque hemos apagado el Espíritu Santo. No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Retengan lo que es bueno. No, esa profecía, por gusto. No, usted retenga porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Este versículo nos hace ver que la profecía es algo, profecía es hablar de parte de Dios. Es algo normal en el cuerpo de Cristo. Deberíamos nosotros anhelar profetizar. El día de mañana usted venga y estamos en medio del servicio y el Espíritu Santo le pone algo, acérquese y diga, no, mire, yo siento el Señor y me da una palabra para alguien, venga, acérquese, pero anhélelo y pídele al Señor, Señor, Espíritu Santo, yo anhelo profetizar. ¿Cuántos anhelan profetizar aquí? Eso es parte de la edificación. Termino. Dice la Biblia que los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara, de manera que fueron directo al rey y le pusieron el dedo. No tengas temor de los ponededos. No tengas temor de los ponededos. Cuando hay gente fiel al Señor, hay gente ponededo. Pero Dios
está en el asunto. Mira lo que dice. Y lo encontraron orando, le pidieron que lo ayudara de la manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Híjole, y el rey quería mucho a Daniel, lo apreciaba y lo admiraba. Ay, dijo, ya la regué. Me engañaron estos envidiosos. Dice, al oír el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron: su majestad, usted sabe que según las leyes de los medios y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser revocada. Mire qué bandidos estos. Y vino el rey, ni modo. Bueno, entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. A veces hasta los impíos profetizan, porque Dios ocupa a quien Él quiere usar, hasta una burra. Que te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos Netflix habituales y no pudo dormir en toda la noche. Estaba matando a un justo. Estaba cometiendo una injusticia. No pudo dormir. Y de mañana, muy temprano en la mañana, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? En ese momento estaba Daniel jugando con un leoncito así. Perdón, como usted juega con su cachorro, con su perrito. Así estaba, yo me imagino a Daniel. Sí, al chiquito le decía, como yo le digo a mi perro. Detrás de las orejas estaba un león así. Y Daniel contestó: que viva el rey. Porque los hijos de Dios tenemos que ser respetuosos de las autoridades. No hablar de ellas por Facebook, sino respetar las autoridades. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente. Mi mamá dice todavía a veces: al salvo Dios lo salva, decía mi mamá. Y dice: porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad el rey. Su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. O sea, ni siquiera con una uñita, ni un león le hizo nada, absolutamente nada. Y así será tu vida, hijo de Dios, hija de Dios. Tienes un Dios que te protege. No importa lo que puedan amenazarte, no importa el problema que se vea venir, mayor es el que está contigo. Solo sigue el ejemplo de Daniel, un hombre que confió en Dios, porque dice la Biblia, había confiado en su Dios. ¿Estás confiando en Dios? ¿Cómo se sabe si estoy confiando en Dios? Esto lo hemos hablado otras veces. Una persona que confía en Dios persevera en el Señor, porque la Biblia dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento
en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tú perseveras en tus pensamientos en Él, no importa lo que los demás puedan decir, lo que el mundo pueda decir, lo que el médico pueda decir, lo que las autoridades puedan decir, lo que tu jefe pueda decir, lo que los compañeros puedan decir, lo que las noticias puedan decir. Tus pensamientos perseveran en lo que Dios dice. Sus promesas son verdad, son sí y amén. Y Él tiene cuidado de sus hijos. Cuando tú confías genuinamente en el Señor, no importa lo demás. Es una confianza exclusiva, no en ti ni en lo de tu alrededor, sino en Él. Por eso la Biblia dice, unos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros confiamos en el Señor. Cuando confías en el Señor, acudes al Señor en oración. Cuando confías en el Señor, permaneces en Él, porque la Biblia dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cuando confías en el Señor, se nota en tu actitud, porque la Biblia dice en el Salmo 5:11, alégrense todos los que confían en el Señor. Y el Salmo 25 dice que los que confían en el Señor no quedarán avergonzados. Esos que te programan el mal, esos que habían programado lo malo para ti, esos que a veces te pueden decir te van a echar. A mi mamá hubo gente envidiosa que le decía, la van a echar, usted ya está viejita, ya se tiene que ir de acá, porque tenían el temor de que a ellos los echaran. Y lo que pasó fue que en lugar de que la echaran a mi mamá, echaron a esos que le dijeron. Finalmente mi mamá se jubiló y está en buena vejez, pero algo que me ha enseñado mi mamá es a confiar en Dios. Usted habla con mi mamá y mi mamá lo que más le dice a la gente es, en medio de un problema, confía en Dios. Dice la Biblia que el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Cuando procedes mal, no solo creas que estás haciendo mal para ti mismo, sino tu familia puede ser afectada. Nunca te involucres con gente que está planeando algo mal contra alguien, porque puede afectarse hasta tu misma familia. Imagínate esos hijos, ¿qué culpa tenían de tener un mal padre, de mal corazón? Pero afecta a la familia. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Mira qué tremendo. O sea que no era que no mordieron a Daniel. Aquí tenemos una veterinaria, porque no tenían hambre, porque aunque sea de snack se lo hubieran echado, ¿verdad? Era un montón de leones, más de alguno podía tener hambre, ¿verdad? Mira, comete vos ahí con palitos, con galletas, échate a Daniel. Pero no, nada de eso. Se veía que, o sea, ahí se vio que el ángel mantuvo las bocas cerraditas hasta que. Por eso puede ser que a otros les afecte una situación, pero cuando tú confías en el Dios de los cielos, lo que a otros les puede afectar, a ti no te va a afectar. El rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda nación y lengua: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre su reino. Jamás será destruido. Estaba profetizando. Y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Y Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. ¿Cuáles son los leones que tú tienes ahorita? ¿Qué leones estás viendo a tu alrededor? Hay alguien que puede librarte de cualquier león: el poderoso de Israel. Puede ser que hasta te hagan así, con grandes dientes, pero los leones no podían abrir su boca, porque había un ángel enviado. Los ángeles son reales. No debemos rezarles a los ángeles ni orarles a ellos, pero son reales. Dice la Biblia que son espíritus ministradores de los herederos. ¿Cuántos son herederos? Romanos capítulo 8 dice que somos herederos. Y termina el último versículo: así que Daniel, Selah, prosperó, avanzó, progresó durante el reinado de Darío
y el reinado de Ciro el persa.